Bien, pues espero que hayan quedado varias ideas dando vuelta. Preguntas, yo no sé si juntamos, igual que la vez anterior, dos preguntas, observaciones, y respondemos, o vamos de a uno. ¿Hay inquietudes, estimados amigos? Señor presidente. Gracias, excelencia. Ah. Bueno, ahí con dos muy queridos amigos en la testera se me ocurren muchas cosas que decir a uno que son también producto del recuerdo. Nos encontramos muy probablemente entre los años 80 a los 84 en ese alero que era la Sociedad de Escritores, donde nos constituimos en colectivo, escritores jóvenes lo llamamos, en un momento también de... Todavía no éramos en esa época. Todavía no, digamos, 20 algo, 30 y algo recién. En una actitud de resistencia, que era muy clara, en una actitud de oposición también a quienes gobernaban la sociedad de escritores con mano que a nosotros nos parecía blanda e insuficiente, parte de la edad también, aunque reconocíamos sus efectos. Y yo creo que esa fue una escuela muy interesante. Antes hubo otro fenómeno colectivo que fue la Unión de Escritores Jóvenes, donde ahí estaba, qué sé yo, por ejemplo, Antonio Gil o la Bárbara Dylan o Paul Hammer, que estuvieron en ese periodo. Pero eso después se desarticuló por razones que a lo mejor ameritan otros encuentros en el futuro. Pero el colectivo de escritores jóvenes fue importante porque ahí era absolutamente imposible ponerse de acuerdo en alguna estética. O sea, eso fue lo primero que aprendimos y así entramos, es decir, que teníamos que escucharnos y teníamos que respetarnos porque no nos íbamos a poner de acuerdo. Era muy entretenido también porque se armaban unas trifulcas cuando se tocaban los temas que establecían la imposibilidad de ponerse de acuerdo en qué era exactamente lo que había que hacer, y lo que sí estábamos de acuerdo es que había que hacer algo y que teníamos que hacer los puntos. Eso es un recuerdo que tengo yo de esa sala, a veces la otra sala de la SECH, medio así, la nuestra, atiborrada de gente, que me acuerdo que a veces estaban discutiendo ahí de algo que era misterioso para nosotros, pero a la sala del colectivo entraban, no sé, Gonzalo Millán, Enrique Lin, Humberto Díaz Casanueva cuando entró, Oscar Hahn, yo me acuerdo de todo ello, los novísimos que entraban en nuestras sesiones. Y ahí nos agarrábamos de las mechas, así como también salíamos juntos a manifestarnos en los momentos en que había que manifestarse, digamos, arrancando de los pacos, igual que todo el resto del mundo, o entregando volantes de poesía, que a veces no nos leía, era inconcebible la posibilidad de que hubieran podido condenar a alguien por lo que estaba escrito, porque la verdad es que la manera en la cual se trataba el asunto era bien compleja en muchos casos. Bueno, pero esa fue una experiencia interesante que aunó personajes que actuaban dentro de la misma poesía con ópticas bien distintas, como el propio Millán y Lin. Yo de Lin, que muchas veces tuvimos discusiones, hago una defensa también, porque sí lo que yo creo que hay que agradecerle a él es que nos obligó a tener rigor. Y que como sea, probablemente tú mismo, José Ángel, tú fuiste víctima de ese rigor, entonces eso te impidió que cayeras probablemente en algún exceso. Entonces era vivificante esa democracia que vivíamos ahí, que la defendimos mucho, que yo recuerdo eso con una intensidad. El año 84 se hizo un encuentro de escritores jóvenes, ahí estamos en la directiva con Carmen y otros amigos como Aristóteles de España, Ramón Díaz Herero y en fin, otros amigos. Y nosotros pensábamos que iban ahí, no sé, 20 o 30, más o menos los que íbamos a las reuniones de manera habitual, y llegaron 150 personas que venían de todo Chile, literalmente de Arica a Punta Arenas. Y una discusión ahí que naturalmente fue infinita, pero hubo momentos muy importantes porque se habló de la represión directamente. Hubo un momento muy clave en el cual se pidió un minuto de silencio por todas las víctimas de la dictadura. Y después, ¿cómo se llamaba este cabrón que estaba? Teníamos presente, había escritores de derecha presentes, uno que estaba, que era Carlos Iturra, que
trabajaba en Binaco, pero que estuve presente, que a la vez, y el otro este cabrón, Marcelo Jara. Hasta el día de hoy va a la serie. Claro. Trabajaba en Binaco. Y toda la censura, claro. Y no lo ocultaba mucho. Estaba este cabrón que era Marcelo, no está por aquí Marcelo Jara. Nadie que lo estamos pelando. Que tenía una teja un poco corrida, pero él era Jarpa, de la familia Jarpa. Entonces, después de esto, como reacción, dijo que si nosotros habíamos pedido un minuto de silencio para las víctimas desaparecidas, y esto era justo el 21 de mayo, pedía un minuto de silencio para las víctimas del combate de Naval de Quito. Me acuerdo que nosotros estábamos ahí en una especie de presidium que discutimos rápidamente, hizo la creatividad con que hay que responder. Entonces respondimos que aprobamos la moción que estaba presentando él, pero que concedíamos medio minuto. Entonces, como para hacer una diferencia. Y se dio eso medio minuto de silencio en medio de risa ahogada. Y la última sesión de clausura, sin que eso hubiera sido planificado, recuerdo que alguien se levanta de repente y habló en italiano, que venían de vuelta del exilio de Italia. Después se para otro y habla en griego, otro habló en inglés, otro en ruso. Fue una cosa muy emocionante por lo que estaban diciendo, que si nosotros no lo entendíamos, era el mejor discurso que se podía hacer respecto de lo que era la integración, ¿no? Además que hay gente que venía de todas las regiones. Entonces, ese era un caldo de cultivo que desde el principio reconoció la diferencia, pero que también al mismo tiempo reconoció de que había que luchar. Y yo creo que eso lo hicimos todos juntos, más allá de todas las diferencias, salimos juntos a recibir el palo, lacrimógenas y lo que viniera. Bueno, de ahí venimos, yo creo, y que falta de ese espíritu de día, lo digo con nostalgia, recordando que quizá en esa época lo pasábamos mal de un lado, pero quizá éramos más felices. Falta otra dictadura. Recuerdo que vivimos en una. No se me vaya la idea, nomás en ese congreso, yo recuerdo que hubo una disputa muy grande, ¿te acuerdas? Sobre la problemática de Zurita, ¿no? Y Llanos. Sí. Ahí hubo una discusión fuerte, ¿no? En Llanos con respecto a Zurita, ¿no? Con respecto del sueño, el derecho a soñar, ¿no? De la poesía de Zurita misma. Entonces hubieron una división total, ¿no? Los detractores y los otros que estaban apoyando a Zurita, otros no. No, estuvo muy interesante. Se quedó dando vuelta. Zurita le dijo: tú me llamaste por teléfono ayer en la noche. ¿Por qué no me dijiste eso ayer en la noche? Develando al contrincante, ¿no? Entonces fue bien entretenido. Lo que tú dices es cierto. Toda esa época, digamos, yo tengo que optar entre hablar en este momento estoy haciendo mucho texto de un espacio que no se conoce mucho, no porque tenga a lo mejor o espere alguna relevancia importante literaria, sino que porque, por lo que tú dices, porque fue un cuerpo, un espacio político-cultural muy importante, y que no se conoce mucho. Por ejemplo, nadie conoce mucho el libro de Aristóteles Pani, ¿no? La isla Dawson. Fue un testimonio, fue el primer testimonio poético de esa época, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, que no se conozcan esas cosas, que no se conozca, por ejemplo, bueno, Rodrigo Lira no se conocía hasta que lo publicaron, ¿no? Pero no se sabe de Rodrigo Lira. Entonces, yo leyendo, había un grupo que se llamaba Polifemo, ustedes deben de recordarse o conocerlo, ¿no es cierto? Que estoy trabajando justamente en un texto sobre esa obra, en el cual participaba Jaime Lizama, Lucho Tirso, eran estudiantes del pedagógico de filosofía. Y resulta que estos muchachos, era la poesía en la calle para ellos lo importante. Ellos escribían poemas, pero ellos hacían una performática donde leían a Dylan Thomas, leían a poetas de otro nivel, o sea, poetas reconocidos más bien, pero ellos lo que les interesaba y tenían un punto
bien interesante en el sentido que decían ellos, en general el poeta, decían, o los poetas, escriben para publicar, ¿no? Ese es su objetivo final, para publicar, como que la publicación es, ¿no? Y ellos ponían en cuestiones, ellos decían, nosotros no escribimos, nosotros escribimos porque nosotros queremos gritar, queremos decir, ¿no? Queremos, era una cosa muy angustiante, entonces ellos así, ¿sí? Mire, en relación a eso, por ejemplo, tengo el recuerdo del grupo Andamio, un taller que está López, Omar López. Sí. Bueno, este es un pequeño héroe porque en plena dictadura salían a rayar las calles este grupo Andamio, ¿no es cierto? Por ejemplo, abajo Pinochet, bueno, o sea, algo que increíble. Me parece, o sea, había varios. Y tengo este recuerdo, mira, una vez me invitaron ellos en plena, estamos hablando del año 78, más o menos, 79, que años terriblemente inseguros. Después, en el 80 y tantos para adelante, ya la cosa fue más suave. Aquí me recuerdo un recital clandestino en la granja donde todos teníamos unos nombres falsos, y leímos ahí en la oscuridad, digamos, en una letra llena de gente en una población. Y después otro recuerdo también de recitales clandestinos, en lugares así como en parcelas, que tú también teníamos relaciones nosotros con que toda llegaba la policía de repente. ¿Ah? Y llegaba la por suerte policía. nunca llegó ahí. Mira, estaba Miguel Salinas, que ahora es sociólogo y trabaja en la penitenciaría. Miguel Salinas era un muchacho de 16 años que llegó al taller de Jaime Lizama, ¿te acuerdas? Y en ese taller, que aglutinó con más de 100 personas, más, ¿no? Él era el más jovencito. Y cuando le tocaba leer a él, bueno, ahí, digamos, después de 100 personas, imagínate, pasaba medio año antes que le tocara leer. Entonces él leía sonetos de amor, ¿no? Con un lenguaje tremendamente, digamos, rococó, podría decirse, ¿no? Barroco, qué sé yo, clásico. Y resulta que él para todos, él era un muchacho, vivía en la granja, tenía un centro cultural en la granja, y a nosotros nos invitábamos. Entonces había una reciprocidad de ir y venir, desde allá acá, allá acá. Nosotros, no que nosotros fuéramos a ese lugar, no, él estaba acá, pero nosotros nos invitaban también, y eso ocurrió en todas partes. Oye, ahora otra cosa, por ejemplo, había poesía clandestina, había, por ejemplo, tirajes de volantes poéticos, que muchos, y que fue despreciado. Yo me acuerdo que hablé con Rojas Verne y otros, que dijeron, yo le dije que tenían que hacer un libro de esto, como una historia, pero parece que la CES no aportó nada, no hizo nada, y se murió. En esa época, no pensábamos que el panfleto era algo muy importante, digamos, poéticamente hablando, ¿no? Claro. Perdón, quiero hacer un alcance histórico, por así decirlo, ¿no? Porque hicieron un corte, tú decías, esos años 79, que sé yo, que eran terribles, ¿no? Terrible. Claro, y justamente, bueno, mañana se cumple un aniversario de la primera protesta nacional, del 11 de mayo del 83. Entonces eso marca un cambio, por así decirlo, en la situación, ¿no? Y sí, seguramente en la poesía también, me imagino. ¿Mañana hay protesta? Sí, pero es que eso fue una cosa impresionante, sí, mañana también, y parece que pasado mañana también. Bueno, ahora estás protestando en el sur también, ¿no? ¿Tú qué? Sí. Yo primero quiero decir que soy contemporáneo de todos estos muchachos. Sí. Y debo reconocer que por definición profesional conozco mucho más a los poetas que la poesía de cada uno. Se la he leído así como lector muy de pasada. Pero me interesaba el tema, porque me interesa el tema también desde la perspectiva de los que hemos trabajado en narrativa, de los que hemos estado en el relato, tratando de contar algo. Y yo estoy absolutamente convencido de que la literatura, ya sea poesía, qué sé yo, ensayo, la forma escritural, como tú decías, Carmen, que sea, de alguna manera se instala en la medida en que es capaz de abrir un espacio de reflexión, de imagen, de pensarse, de colocarse, que
que va más allá de la contingencia, desde ese punto de vista. Y si uno hace el recuento, hace la lista, pasa lista como en el colegio, por así decir, de todos aquellos que en aquel entonces escribíamos, yo creo que un buen número de ellos están perfectamente y claramente consolidados hoy día como escritores 100%. Y entonces mi pregunta más bien, y para compartir la reflexión de alguna manera, es, bueno, ¿qué espacio de reflexión, de realidad, de mundo quedó de todo ese proceso? Más allá de la contingencia, más allá de que teníamos que hacer lo que hicimos, que había que escribir porque había que escribir, que había una forma de resistencia, etc. Pero nuestro trabajo probablemente, y por eso que la mayoría ha quedado como poetas o narradores, estaba explorando una parte del mundo que iba más allá del golpe, que iba más allá de las circunstancias. Yo me recuerdo algo que usé como epígrafe en alguna de mis novelas, aquella famosa, no sé si famosa, para mí era famosa porque yo la tenía en muy alta estima, columna que escribió Zurita en alguna oportunidad, cuando él decía que toda gran tragedia se funda en una traición y que nosotros vivíamos en un país arrasado y por lo tanto se preguntaba cuál era nuestra traición. Yo creo que eso ronda un montón de textos, por lo menos narrativos. ¿Cuáles son esos temas o esas reflexiones o esas miradas que en opinión de ustedes quedan instalados de estas generaciones que tuvieron o que empezaron a escribir o que escribieron mientras estaban en dictadura? ¿Qué fue, por así decir, lo que le supieron a Chile, parafraseando a Barthes, ¿no? Que decía que la literatura le sabe algo a los seres humanos? ¿Qué es lo que le supimos nosotros en esa época a nuestro país, a nuestra historia, a nuestra época, lo que sea? Esa era mi pregunta. Perfecto. ¿Cómo se llama? Yo no sé si también quieres... Quería decir algo, una pregunta. Perfecto, ya, por favor. Vamos a aprovechar... Esa pregunta está muy difícil en todo caso. Ahora, igual lo que uno podría pensar es que, no sé si más allá de la contingencia, porque nunca salimos de la dictadura. Nunca salimos de los procesos de Chile, digamos, ¿no? Lo continuamos, ¿no? Entonces quizás no había que elevarse fuera de la dictadura, sino quedarse ahí, porque seguimos dentro de esos parámetros. O la pregunta la vamos a hacer, ¿qué es lo que aportamos desde la dictadura? Desde ese lugar donde estamos escribiendo, donde empezamos a escribir, o donde nos fuimos haciendo. No respondan, yo tengo... Mira, desde mi perspectiva, yo creo que hay algo que tiene que ver con la derrota, ¿no? Y la crisis. Toda crisis, como fue el 73, que está escrito en muchos espacios, desde textos filosóficos, poéticos, literarios. Yo diría que todos hemos escrito a partir de esa crisis, crisis de todo, crisis de representación, crisis de logos, crisis, ¿me entiendes? Es decir, el remesón es tan fuerte que te partes tú a partir de ahí, pero en la distancia, a partir de ahí, la distancia lo que tiene que tomar uno es la derrota, no aquello que no fue, no esa utopía que no alcanzó a ser, no, simplemente la derrota que nos ocurrió más bien, ¿me entiendes? Y en ese marco que habíamos estado conversando también antes, yo cuando fui el año pasado a Buenos Aires, me encontré con un libro que era de Terry Eagleton, ¿ya? Y que decía la crítica literaria marxista, que había escrito él en el año 76. Entonces, ese libro fue, digamos, aparece el prólogo que hizo él en el año 76, Terry Eagleton, pero también hay otro prólogo, alguien que lo lee ahora, ¿no? Entonces, allí se llega a esa conclusión de que si pensamos nosotros en que el socialismo no ocurrió, que esto no ocurrió, ¿me entiendes? Que esto es que simplemente fue abortado. Y esas son las conclusiones que tendríamos que abordar
esto que fue abortado, que no podemos decir no ocurrió por tal y tal. Sí, tenemos que hacer ese análisis. Esa derrota ocurrió porque bla, 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 ¿no? No sé, nos pilló mal, nos pilló acá, ¿no? Como sea, ¿no? Pero simplemente es una derrota. Y la izquierda chilena, ni los partidos que están en la concertación, ninguno de esos partidos menos, ni el socialismo menos, pero la izquierda chilena todavía no hace ese análisis de la derrota, ¿no es cierto? Y en ese aspecto es que te digo que la literatura tal vez ha recogido más esa derrota, ese espacio, que lo hace muy bien Pepe Cueva. Pepe Cueva recoge la derrota. ¿Ah? Nosotros también, yo por lo menos en mi poesía, la cual he abordado todos estos temas, trabajo a partir de ahí. Eso es lo que me queda a mí. Me queda algo que no fue, que hubiera querido que fuera, pero no fue. Por lo tanto, esa es lo que decía Marchal, y lo que tú decías también. Marchal decía, aquí es la palabra la que estuvo juzgada. Hay una palabra en suspenso, ¿no? Que puede ser la libertad, que puede, ¿me entiendes? Pero hay una palabra que quedó en suspenso, que fue compañero, ¿no? Que todo eso fue prohibido. O sea, hablar de compañero, hablar de qué sé yo, no sé, llegaba alguien y le decía inmediatamente un epíteto como ubeliento, ¿me entendés tú? Es decir, claro, esas cosas yo diría que es lo que nos queda. Ahora, ¿dónde estamos situados hoy en día? Por lo menos a nosotros nos quedaría hacer un poco la historia, pienso yo, como escritores, ¿no? Y que así ha sido de alguna manera. ¿Se lea o no? Ese es el punto, ¿no es cierto? Como historia, ¿no? Como historia, porque siempre la literatura se lee como el reverso de la historia. La literatura es el reverso, es la otra moneda de la historia. Entonces, eso queda ahí. Y eso yo diría que, yo pienso que eso es muy importante, ¿no? A mí no me importa que estén haciendo otras cosas, que la novelística, a lo mejor más joven hoy día, esté revelando. La Nona Fernández acaba de hacer una obra de teatro donde está hablando de la Mariana Callejos, ¿no es cierto? Del taller, el famoso taller donde se hacían escrituras, qué sé yo, estaba literato, donde estaba también el Iturra, ¿no? Ese taller, abajo se estaba torturando y ella está haciendo una obra de teatro ahora, que le ha ido bastante bien, ¿no? Eso es lo que nosotros, y ella tiene 40 años, ella es una generación mucho más joven, entonces esa es la historia que ha recopilado algunos chicos, ¿no? Que más jóvenes, que están pensando en eso, porque yo recuerdo que cuando yo era joven, yo vi todo el neorrealismo italiano, todo el cine del posguerra lo vi, ¿no es cierto? Hoy no hay dónde hacerlo, no existe un lugar donde tú puedas ver un reflejo de ese pasado trágico de nosotros, no hay, excepto la película, de los testimonios, de los documentos de Guzmán, en el arte solamente. Fíjate, es tan irreductible como es. Solo en el arte nosotros hemos podido reflejarnos de alguna manera, ¿no? Perdón. Que habían dos palabras solicitadas. Tú primero y allá. Por favor, ¿puedes usar? Para que se escuche bien, digamos. Además que estamos grabando. Perdón, pero si primero va... Sí. Además que, como Carmen dice, de esta gente tiene hoy día 40 años, digamos, y que está revisando eso, pues, por favor. Sí, tengo tres cosas que decir. Una es una pregunta, una es una consulta, y uno es un reconocimiento de una omisión, que cuando estaba aquí me faltó decir algo muy importante. Y no sé qué me pasó al inconsciente, el día tenía muchas cosas haciendo. Una fue una parte que se me olvidó cuando era la poesía del exilio. ¿Sí? Y yo trabajaba escrito sobre Millán, que es muy importante, porque además le daba una versión de Chile también con una distancia
Y a veces, por ejemplo, en la ciudad de Millán, que es un texto importantísimo sobre la represión, la ciudad parece Santiago, pero también podría ser Buenos Aires, pero también podría ser Uruguay. Entonces, como que ese distanciamiento es muy importante. Esa fue mi misión, que no quería salir de esta mesa reconociéndolo, porque es la quinta pata, digamos, de ese supuesto. Sí, me perturba buscar las razones. Tengo una pregunta para Pepe, pero antes voy a hacer una consulta, que es mucho más rápido, que estoy seguro que aquí me la van a resolver. Hubo un encuentro de poesía en la USACH, como a principios de los 90, donde leyó Gonzalo Rojas, donde leyeron mucha gente de la Cecilia Vicuña, mucha gente de afuera. ¿Alguien sabe qué año fue? Yo me acuerdo de haber sido estudiante y haber tomado la micro, y me acuerdo de haber visto Gonzalo Rojas por primera vez en mi vida, y era como un rockstar, decía, ya, ¿qué otro poema leo? Y yo, así como diciendo una cosa así, ya haber visto Uribe así desde la puerta, así como su cara. Nadie fue ahí. Me acuerdo que había mucha gente. ¿Dónde fue? Vi de primera vez a Cecilia Vicuña, que hizo una ¿En performance. los 90 mismo? Debe haber sido el principio de los 90, finales de los 80. Eso era sospechoso de nosotros. Mira, hubo un encuentro grande en los 90 en Valparaíso, donde fueron, pero todos. Fueron 3 días en Valparaíso y Viña, a principios de los 90. Pero no recuerdo si que tú dices. Yo vi la Cecilia Vicuña por primera vez. Puede haber sido una pata una local. actividad asociada a ese encuentro. Sí, porque ahí Porque todavía estaba la dictadura en los 90, pues todavía estaban las universidades, digamos, conculcadas, así que, ¿me entienden? Sí, pero ahí... No, pero había un espacio, ya había un espacio bien Pues ya abierto. era Salió a la calle así, pero... Sí, Oye, otra como cosa que dueño de me la calle, acuerdo bien bien feliz. es cuando Pinochet dijo, sí, yo la poesía no la leo, no No quiero saber de poesía. Por suerte, porque a mí me preguntó, ¿usted lee poesía? no salía enojado. Era la consulta. esa era la consulta, porque pensé que me la iban a resolver, pero no me la resolvieron. Bueno, No, que fue igual un sueño. Qué pena, ¿no? Es que para mí fue muy impresionante, porque vi a muchos poetas que solamente había visto en antologías y empezaron a tener cuerpo. Vi Gonzalo Rojas, vi las performances de Cecilia Vicuña, yo quedé así como, toda la sala quedó así. Había mucha gente, estaban los salones llenísimos. Entonces, por eso es mi consulta. Yo tengo una pregunta, Pepe, que una pregunta que estaba trabajando, que la figura del rock, ¿no? De la cultura popular juvenil en los 60, los 70 era muy importante, ¿no? Pero por otro lado, todo el discurso político de izquierda anatemizaba, ¿no? al rock como propaganda, ¿no es cierto? Como propaganda gringa. Sí. ¿Cómo hacías tú, o cómo haces como para conjugar estos dos discursos que al parecer en ese momento eran como muy contradictorios? Claro. Pero tú lo Es logras en cierto. particular.